¿Crees en fantasmas? ¿Y si te digo que una vez pude comprobar la existencia de un fantasma? Como estamos en época de Halloween, quiero compartir contigo una historia de fantasmas real que me ocurrió hace mucho tiempo. Me considero una persona razonable, pero a veces hay huecos en los hechos que no se pueden explicar con la lógica del mundo tal como lo conocemos. La casa al fondo del patio trasero es una de ellas. Hace años me contrataron en una empresa ubicada en una gran nave industrial que tenía una casa al fondo del patio trasero. La casa había sido construida por el anterior dueño de la propiedad, concebida como su casa de descanso para los fines de semana, pero había fallecido antes de terminarla. Los empleados se referían a él como el gordo, y cuando preguntaba por él, todos me decían, ya lo conocerás. Todo iba bien en mi trabajo hasta que empezaron a ocurrirme cosas extrañas. Los objetos empezaron a desaparecer misteriosamente y reaparecían días después en el mismo lugar donde los había dejado. La puerta de mi oficina a menudo se cerraba con llave conmigo dentro. Empecé a ver reflejos en mi computadora, siluetas de personas que pasaban detrás de mí cuando no había nadie. Intentaba dar explicaciones lógicas a estas experiencias, incluso cuando estaba realmente perdido. No era extraño estar trabajando tranquilamente y de repente oír gritos de desesperación de una de las empleadas. Siempre corría de la oficina a la planta de producción, temiendo lo peor, un accidente en la línea de producción. Pero siempre encontraba a la persona en estado de shock o inconsciente en el suelo. Después de calmar a las víctimas o despertarlas según el caso, les preguntaba qué había pasado y siempre obtenía la misma respuesta. Las víctimas contaban que salían principalmente a fumar un cigarrillo por la puerta trasera del almacén que daba acceso con la casa al final del patio. Todas confirmaron haber visto un hombre gordo acercarse a la ventana del dormitorio principal del segundo piso y llamarlas. Tras relatar lo sucedido, la mayoría solía irse y no volver, ni siquiera para cobrar la paga de la semana. Decidido a demostrar una explicación lógica a lo que sucedió, asumí que las chicas podían estar influenciadas por las historias sobre el fantasma, lo que les provocaba una sugestión. Ideé una forma de comprobar estadísticamente mi hipótesis. La mayoría de las chicas que trabajaban en esa empresa eran contratistas, con un tiempo determinado según lo exigiera cada proyecto. Esto provocaba una alta rotación de personal, y muchas de las chicas eran nuevas y aún no conocían la historia. Así que comencé a registrar las descripciones del fantasma, de este hombre gordo, después de que las asustara. El resultado fue que la descripción de todas coincidía al 100%. Todas lo describieron como un hombre calvo, gordo, muy alto y de piel blanca, y mencionaban especialmente la misma sonrisa horrorosa de dientes torcidos que coincidía con la descripción de los vecinos que lo conocieron en vida. Mi experimento funcionó y mi hipótesis se validó estadísticamente. Había un fantasma viviendo en esa casa y estaba asustando a todos. A menudo yo era el primero en llegar al almacén y muchas veces me cruzaba con el guardia en turno de la noche. Un día llegué antes de lo habitual y al entrar vi el televisor del guardia encendido y con el volumen alto. Dejé mis cosas en mi oficina y bajé a la planta de producción para saludarlo, pero justo antes de que pudiera llegar, el televisor se apagó. Era extraño considerando que la cabina de seguridad estaba vacía. Y quiero aclarar que no era un televisor elegante con temporizador para apagarse, sino uno viejo que requería girar la perilla manualmente. Me quedé frente al televisor atónito, tratando de comprender lo que acababa de suceder, cuando alguien llamó a la puerta. Era el guardia, quien confesó no haber estado en todo el turno de la noche porque uno de sus hijos se había enfermado. En otra ocasión recibí la llamada más desagradable. Era el contador de la empresa que trabajaba en un edificio cercano. Me pidió que trajera urgentemente algunos documentos de los archivos muertos debido a una auditoría, a lo cual acepté, pero luego me reveló que los archivos muertos estaban guardados en
Y sí, lo adivinaron, en la casa al fondo del patio trasero. En ese momento yo era uno de los pocos empleados que nunca había visto al gordo, así que sin opción me preparé para finalmente conocerlo. Esa tarde llovía cántaros, así que tomé un paraguas y caminé hacia la casa con la mirada fija hacia la ventana. Cuando abrí la puerta y puse un pie dentro, me invadió una sensación abrumadora. Me sentí observado por una multitud, como si estuviera ante un público y todas las miradas estuvieran sobre mí, pero en realidad estaba solo, o al menos eso quería creer. El interior de la casa estaba descuidado y sucio, las paredes de hormigón estaban parcialmente cubiertas de yeso, pero sin pintura. El lugar estaba tranquilo, solo resonaban las gotas de las múltiples goteras del techo, generando un hedor húmedo en el ambiente. Inspeccioné el primer piso a toda prisa, intentando encontrar los documentos e irme cuanto antes, pero me di cuenta de que los archivos estaban en la segunda planta. Un escalofrío me recorrió la espalda al pensar que el archivo estaba en el dormitorio principal. Respiré hondo y subí las escaleras, convencido de que todo estaría bien. Empujé la puerta chirrante del dormitorio, revelando una habitación abarrotada de pilas de cajas de cartón con archivos que se extendían por las paredes, sin rastro del gordo. Me di cuenta de que ninguna persona real podría pararse enfrente de la ventana, como lo habían descrito las chicas, porque las cajas lo impedían. Pero me acerqué de todos modos, curioso por la vista que el gordo tenía del almacén. Abrumado por la inquietud, hurgué las cajas en busca de los archivos solicitados, mirando hacia atrás de vez en cuando para asegurarme de que estaba solo. Finalmente encontré los papeles y listo para irme me levanté y miré por una de las ventanas en la pared opuesta que enmarcaba el patio trasero de la casa, que no era visible desde el almacén. Entre la maleza, un olmo con una sola rama gruesa aún tenía un trozo de cuerda atado. Los vecinos contaron que el dueño de la propiedad, el gordo, estaba casado y tenía un negocio próspero. La esposa se enamoró de un taxista y ambos idearon un plan para deshacerse de su marido, administrándole dosis diarias de veneno mezclado con sus comidas hasta que finalmente perdió la razón. Finalmente el gordo se enteró de la infidelidad de su esposa y durante su último episodio maníaco se ahorcó de ese árbol. La policía cortó la cuerda para recuperar el cuerpo, pero dejaron la soga atada al árbol y con el tiempo la rama engrosó comiéndose la soga y solo quedó un pequeño trozo de la cuerda colgando hasta ese día. Tras su suicidio, su esposa vendió la propiedad y se fue del pueblo con su amante, el taxista. Al contemplar la extraña vista del lugar donde había muerto el gordo y recordar su historia, sentí lástima por él, preguntándome cuánto sufrimiento había soportado. Luego salí de la casa con los papeles y al llegar a la puerta del almacén miré hacia su ventana, esperando que apareciera y poderle decir: lo siento. Nunca volví a esa casa e incluso cuando seguía a él asustando a la gente, el gordo nunca volvió a asustarme a mí. Quizás porque solo quería que la gente conociera su historia, pero más importante aún, que empatizaran con su sufrimiento. Gracias por escuchar.